Buenos días. ¿Se me oye? Muchísimas gracias a cuando estaba preparando esta ponencia. Me puse un poco a pensar sobre todo el título Política Migratoria y Equidad en Salud. Y me estaba preguntando, la pregunta que me hacía era ¿quién se encargaba, quién es responsable de todo lo que ocurre antes de las fronteras, antes de llegar, en este caso, a Europa? Porque evidentemente si hablamos de salud, la mente está pensando en el sistema de salud aquí, en a quién dejamos fuera, la pregunta que se hacía, pero quisimos ir un poco más allá para ver qué es lo que ocurre también al otro lado, porque no hace falta que llegues para que el sistema de salud te excluya. El sistema de salud te excluye y te quita ese derecho a tener, digamos, derecho a la salud antes de que llegue a la frontera. Porque debemos entender tanto las migraciones, en este caso hablamos de la migración de la frontera sur, como la propia frontera como espacios de criba humana. Lo digo muchas veces, si no entendemos la frontera como espacio de criba humana donde decidimos quién pasa y quién no pasa, y donde decidimos que dentro de la sociedad humana hay lo que se conoce como excedentes de la sociedad. Y esos excedentes de la sociedad son los que fácilmente se puede violentar, se puede violar sus derechos, y en este caso estamos hablando de derecho a la salud, sin que pase absolutamente nada. Lo vimos en la masacre de Melilla, lo vimos con los sucesos del Tarajal. No sabemos absolutamente quién es responsable, o lo sabemos y no queremos llamar las cosas, en este caso, por su nombre. Y en el tema de la salud también pues, pasa prácticamente lo mismo en este caso. ¿Cómo? Entonces, decía que no podemos entender la frontera sin ese matiz de entenderlo como un espacio de criba humana, un espacio donde vemos claramente quiénes son esos excedentes de la sociedad de lo que hablamos. Achille Mbembe hablaba, en este caso, de que él decía en una frase, dice que la historia de la comunidad negra es la historia de una comunidad cuyas manchas de sangre se encuentran en todas las paredes de la humanidad, en este caso. Y eso nos explica también que muchas veces cuando hacemos análisis en tema de las fronteras, le quitamos ese carácter racial. Y cuando le quitamos el carácter racial del análisis de todo lo que podemos entender a nivel de la frontera, no podemos ver realmente lo que está ocurriendo. Y quise también traer una historia para que nos salgamos un poco de los datos y de todo lo que podemos entender y poner nombres y apellidos a ciertas cosas, a lo que ocurre en la frontera, al tema de la salud, en este caso, a quién dejamos fuera. Y he traído la historia de un amigo, una historia que me toca muy de cerca, pero antes de traerla, cuando estaba preparando la exposición, tuve una conversación con él, porque ahora mismo se encuentra en Níger, os contaré un poco la historia, y le decía, mira, me gustaría, hay un espacio donde se va a hablar de externalización de fronteras, y también tengo que hablar tanto de externalización de fronteras como de externalización del derecho a la salud. Y no lo quiero hacer de manera teórica. Si me permite, quiero llevar esto que me sirva un poco de hilo conductor para la ponencia que voy a tener aquí. Y me dijo algo que a mí me rompió muchísimo. La pregunta que me hizo fue, ¿tú crees que les importo a esta gente a la que vas a contar esto? ¿Tú crees que les importamos? Es la pregunta que me hizo Ahmed, ¿no? Ahmed es un amigo mío de Camerún, de mi barrio, y cuando llegué a Marruecos en el año 2010,
Él llevaba ya 4 años ahí en Újda y fue quien me dio, en este caso, la acogida. Estando ahí en el bosque, porque evidentemente nos organizamos en comunidades, estamos hablando de una persona que él ya había estado mucho tiempo, entonces él se dedicaba a orientar un poco a las personas que llegaban. En el 2011 hicimos el intento de entrar a través de Ceuta, yo lo conseguí y él no. Él lo intentó después varias veces y no lo pudo. Cada intento fallido, evidentemente, era un cúmulo de cicatrices físicos y psicológicos, no solo en su caso, sino en el caso de muchísimas personas migrantes. En el 2016 intentó de nuevo, de cursar en este caso en la parte de Ceuta también, pero no lo logró. Hubo una represión policial muy violenta y terminó con una fractura de tibia, dislocación de rodilla y un esguince en el tobillo. No podía caminar, pero nadie le atendió en este caso. De hecho, después de ese intento que él hizo, a mí me llegaron la noticia de que su estado de salud se estaba deteriorando. Hizo un viaje a Marruecos, a Bujalef, en un barrio de Tánger, y fui a visitarle. Él estaba en una habitación compartiendo con varias personas, estaba tumbado en el suelo, deprimido, nadie le atendió, incluso para ir al baño tenía que acompañarle una persona. 2 meses después de mi viaje hubo una redada en Bujalef. La redada, evidentemente, él no pudo escapar de esa redada. Mucha gente de los que estaban ahí pudieron escapar de la policía. Él no lo pudo hacer porque no podía caminar. Y vuelvo a decir, no le atendieron desde entonces él llevaba arrastrando esa dolencia. Y 2 meses después, después de esa redada, pues le llevaron a un calabozo en Marruecos y después le llevaron a la frontera entre Argelia y Marruecos. Y en esa frontera, una noche, en una patrulla de la policía argelina, le pillaron ahí, entonces le llevaron a Tauret, ahí en Argelia, y de ahí al desierto. Y en el desierto pues, le llevaron a un centro de la Organización Internacional para las Migraciones. Él estuvo intentando contactar con las personas que conocía, porque él es de Camerún, y le estaban deportando, en este caso, a Níger, y con la situación en la que se encontraba. Y cuando pudo ponerse en contacto conmigo, estuvimos hablando y yo notaba que en las conversaciones que yo tenía con él había muchas, digamos, o sea, había muchas incoherencias, o sea, no podía ni siquiera mantener una conversación larga. Divagaba, contaba cosas que no tenían ningún sentido. Entonces se notaba, y yo le notaba, que a nivel anímico, a nivel psicológico, pues ya tenía un desgaste enorme. Entonces él nos pidió a los grupos de amigos que tenemos que quería regresar a Camerún, ya no podía. No porque no podía, digamos, a nivel de fuerza, sino que a nivel emocional, a nivel psicológico, estaba desgastado y en este caso pues quería regresar. Empezó a tener brotes psicóticos y se notaba muchísimo porque hablé con algunos trabajadores del centro y nos comentaban que no sabían qué hacer en este caso con él. A día de hoy pues estamos intentando, como digo, pues, hacer todo lo posible para poder, digamos, cumplir con ese deseo que él tiene de poder regresar y estar en este caso con su familia y con su gente. Pero Ahmed no era así. Ahmed no salió así de Camerún. Era un chico fuerte, sano, deportista, porque yo recuerdo incluso cuando llegué a Marruecos, le vi en el año 2010 todo el deterioro poco a poco que ha ido teniendo, pues se notaba esas cicatrices, como comentaba antes, pues tanto físicas como psicológicas en este caso. Y yo me pregunto, y les pregunto también, ¿qué parte de esta historia no tiene que ver con la salud? Y les aseguro que a mí
me costó muchísimo hacer el link, la relación entre lo que le está pasando y que tiene que ver con el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque somos una comunidad, somos personas que históricamente se nos ha negado hasta el derecho de tener derecho. Entonces no te consideras como un sujeto de derecho. Cuando ocurre ese tipo de cosas, que podemos decir universal, básica, algo que viene incluso recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del derecho a la salud, pero es que no nos vemos como sujetos de ese derecho, porque tanto la historia como el sistema se ha encargado a decirnos que estamos fuera. Nosotros formamos parte del excedente de la sociedad. Y así es como lo vemos. Y me costó muchísimo, de hecho, lo comentaba creo que ayer, cuando veníamos con Bay Antonio, les decía, hasta que Mba me dijo, yo decía, ¿yo qué voy a hablar en este espacio donde vais a hablar de salud? Yo trabajo en tema de migraciones, en tema de geopolíticas. Me decía, claro que hay muchísimas cosas que se puede hablar, pero es que todo esto tiene que ver con cómo, digamos, con la visión que se ha ido construyendo también sobre las personas, en este caso, que se parecen a mí. Y lo que ha vivido Ahmed no es un caso aislado, porque aquí he traído la historia de Ahmed, podía haber cogido cualquier otra historia de las miles de personas que se devuelven después de una represión brutal en la frontera. Sabemos perfectamente dónde acaba esta persona, ¿no? Lo que ha vivido Ahmed en este caso, como comentaba, no es un caso aislado, es el resultado, por supuesto, de la estrategia deliberada de las políticas migratorias europeas, y en este caso estamos hablando de la política de externalización de fronteras, donde pues, Europa decide primero quién llega y quién no llega, con quién hace acuerdos, en este caso con terceros países como Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania, Senegal, para que impidan, en este caso, la llegada de las personas migrantes a Europa. Se ha hablado muchísimo de la fortaleza europea, pero es que la fortaleza europea, o la fortaleza de Europa en este caso, no es desde el Mediterráneo hacia arriba. Tenemos que ver esas pequeñas fortalezas también que Europa, sintiendo que tiene esa libertad, ese derecho de llegar incluso a un continente ajeno y crear pequeños búnkers, pequeños espacios de no derechos, ¿no? Y lo vemos en este caso con esos países que he mencionado. Y sí, todo esto se hace con dinero público, se hace con equipamiento, se hace con apoyo diplomático. Hemos visto hace poco también el informe de Por Causa, creo que hablaba de que a través de la FIAP, que es una agencia de cooperación que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, es cómo se financian los materiales antidisturbios en países como Senegal. Vimos durante la época de las elecciones en Senegal, donde todo el material antidisturbios que utilizaba el dictador de aquel momento, Macky Sall, en Senegal, para reprimir a su población, pues era financiado también por el gobierno español y en este caso por la Unión Europea. Y luego escuchamos a la gente decirnos aquí que por qué no se quedan en sus países a luchar. Pero es que esos jóvenes que llegaban a las costas de Canarias habían estado, domingo sí, domingo no, saliendo a la calle, mostrando su descontento con el dictador que tenía en su país, pero tampoco podían, en este caso, porque Europa financia, España financia, para que ese dictador compre materiales antidisturbios para violentar a esos jóvenes que al final, donde acaban en las costas, en este caso, de Canarias. Pero lo que está haciendo Europa, en este caso el Estado español, es delegar esa violencia. Lo que está diciendo es: haz tú el trabajo sucio, es lo que se dice a Marruecos, lo que se dijo en su momento a Turquía, lo que se dice a Argelia. Haz tú el trabajo sucio, encárgate de interceptar, detener, reprimir. Yo solo quiero que estas personas no lleguen. Y ojo, da igual cómo lo hagas, lo importante es que estas personas no lleguen. Y cuando hacen eso, no solo externalizan el control, están externalizando su responsabilidad, la responsabilidad legal y moral, y la responsabilidad también de proveer, en este caso, a esas personas violentadas de su derecho a la salud.
como comentaba en este caso, pues al hacer esto, externalizamos también lo que entendemos, si es que existe ese derecho a la salud. Y porque, seamos claros, las personas que son detenidas en la ruta migratoria no tienen atención médica adecuada. Es que ni siquiera la tienen, como el caso de Ahmed, lo que comentaba antes. Y quienes sufren heridas o traumas en el camino no son tratados como pacientes, son tratados como amenazas. Lo hemos visto. Yo he estado en Marruecos, he vuelto incluso para hacer trabajos de investigación después de masacres como la masacre de Melilla. Hemos visto el trato que se ha dado a las personas que han sido devueltas a Marruecos en este caso. Y esas personas son tratadas como una amenaza para este sistema. Y quienes llegan a los centros de internamientos o los centros de tránsito financiados, por cierto, por Europa, en el continente africano, pues llegan con cuerpos y mentes dañadas. Y salen aún más rotas si es que logran salir, porque muchos no logran ni siquiera salir de esos centros. Hablamos de las muertes en el desierto, hablamos de las muertes en el Mediterráneo, pero no hablamos de las muertes que ocurren en los centros de detenciones, porque eso también ocurre, tanto en los centros de detenciones en Agadez, en el norte de Níger, como en los diferentes centros de detenciones que podemos encontrar en Argelia, en Libia. En el caso de Libia, pues ya ni hablamos porque estamos hablando de un Estado fallido desde el año 2011. Hablamos aquí de personas que no tienen garantizado ni lo más básico. Estamos hablando de una camilla, una revisión, una atención culturalmente adecuada, porque a veces hablamos de la atención a las personas migrantes, pero no ponemos ese matiz, ¿no? Antes se hablaba de la presencia, por ejemplo, de personas racializadas en los cuerpos de dirección, en los centros de salud. Eso es una tarea pendiente que ojalá lleguemos a eso, ¿no? Y como tenemos a representantes públicos aquí, pues aprovechamos para digamos, hablar de estos temas, ¿no? Porque si estás en el tránsito, si eres una persona migrante, si estás en situación irregular, tu dolor tiene que ser demostrado. Tú tienes que demostrarme que, digamos, ese dolor del que estás diciendo es real. Pero eso no solamente en el proceso migratorio, hasta las personas que vivimos aquí. Estamos hablando incluso de personas que han nacido aquí, se han criado aquí, solo porque son personas negras o personas no blancas, pues cuando vas a una atención médica, ves claramente cómo te tratan. Y yo he tenido conversación con personas, digamos, migrantes o de origen migrante, que te dicen, yo es que no voy a los centros de salud. Cuando me pasa algo no voy, porque primero, digamos, se minimiza lo que traigo. A mí mismo me ha llegado a pasar, llegas y cuentas todo lo que tiene. Si esto no es nada, te lo dice. Y esto también porque hemos normalizado el dolor según qué cuerpos. Hay cuerpos que entendemos que pueden soportar según qué tipo de dolor. Entonces llegas a una atención médica, no te atienden adecuadamente, primero porque se creen que lo que estás diciendo te lo estás inventando. Por lo tanto, si eres una persona migrante, si eres una persona en situación irregular, tienes que demostrar que el dolor del que estás hablando es real en este caso. Tienes que demostrar que tu trauma en este caso pues, necesita verificarse. Tu palabra no basta, lo que comentaba antes. No basta con que tú digas lo que te está pasando, cómo te sientes. Siempre hay una sospecha detrás de lo que puede representar. Y eso también enferma. Eso enferma tanto en el proceso migratorio como aquí. Pero enferma más en el proceso migratorio porque estamos hablando de una situación de desamparo total, una situación de deshumanización total. Es que las personas migrantes cuando están en el proceso migratorio pasan por varias fases de deshumanización. Llega un punto en el que no crees ni siquiera que tienes ese carácter de ser humano. Es decir, te despojan de lo más básico, que es lo que representa, en este caso, la persona humana.
Y de todo lo que estoy hablando, no estamos hablando de algo del pasado, porque hace apenas unos días, lo hemos visto también en los medios de comunicación, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un viaje a Mauritania, acompañado, por cierto, de 7 ministros. Visitó este país, un país donde existe pues, la represión, la detención arbitraria y la esclavitud que a día de hoy sigue en este país, ¿no? Y durante ese viaje de lo que se hablaba pues era de reforzar los acuerdos migratorios, los acuerdos de deportación, en este caso, con el dinero europeo y el dinero español en este caso. Pero ¿qué sabemos de esos acuerdos? Es la pregunta que me hago. Nada, absolutamente nada. No se explican las condiciones de deportación. Cuando España deporta a los migrantes, ¿acaso sabemos en qué condiciones se deportan esos migrantes? ¿Habéis visto alguna vez un proceso de deportación en la tele? No lo hemos visto. Yo personalmente, si no fue por el caso de haberlo visto en un CIE, cuando estuve en el CIE de Tarifa, eso de que graban una deportación y tal, no lo hemos visto, nunca lo veremos. Los acuerdos que hay detrás, digamos, las cláusulas que hay detrás de los acuerdos de deportación, no la conocemos, no se rinde cuenta. Hay una opacidad en torno a este tema, tanto el tema de la deportación como el tema de los acuerdos que firman tanto España, en este caso estamos hablando de España, como, digamos, Europa. ¿Qué sabemos de las 2 cárceles que está financiando España en Mauritania? No sabemos absolutamente nada. En Nouadhibou y en Nouakchott. Hay 2 cárceles que a día de hoy están en construcción. De hecho, el viaje del señor presidente a Mauritania tiene que ver también con la evolución, de ver un poco la evolución de todo eso. No se rinde cuenta de todo lo que pasa, en este caso, en los procesos de deportación, de todo lo que pasa con las personas migrantes detenidas, en este caso, en países como Mauritania, en países como Argelia. Eso queda muy lejos de la Europa de los derechos humanos. Cuanto más lejos, mejor. De hecho, por eso ahora mismo hemos visto el modelo de Meloni, es externalizar esos campos y cuanto más lejos, mejor, porque aquí sacamos la bandera de los derechos humanos y nos basta. El trabajo sucio, pues que lo haga otro país. Y todo esto se justifica en nombre de la cooperación y la democracia. ¿Cuántas veces hemos visto cosas financiadas por el Fondo de la Cooperación y detrás de esto, cada vez que hay algo firmado en términos de la cooperación, hay algo que tiene que ver con la deportación? Esto se empezó desde el primer Plan África en el año 2009, ahora estamos con el tercer Plan África, ya no se sabe qué inventar, entonces hemos inventado algo que se llama Estrategia África 2025-2027, creo que era. Vamos inventando cosas que no tienen ningún sentido en la relación, porque la relación de España con África no ha sido nunca una relación de tú a tú. Nunca ha sido una relación desde el respeto. Es una relación donde vengo y te impongo qué tipo de política quiero que hagas, incluso en términos de los acuerdos de deportación, los acuerdos de cooperación. Tú tienes que aceptar que deporte a gente a tu país para que por lo menos me siente en la mesa para hablar de otras cuestiones que tienen que ver, en este caso, con el tema de la cooperación. Antes hablaba de que cuando se deporta en España no lo vemos. Y aquí quiero hacer una comparación incómoda, pero necesaria. Sabemos que las deportaciones de la administración Trump son violentas, son deshumanizantes. Lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo vemos. Ojo, eso es lo que vemos. También detrás habrá más cosas, pero por lo menos lo vemos. Vemos a niños enjaulados, vemos a migrantes que antes de deportarles les tienen que atar las manos, les tienen que rapar, les tienen que poner como delincuentes, o sea, hay toda una puesta en escena, pero por lo menos lo vemos. Y cuando lo vemos, podemos poner palabras, podemos nombrar lo que está ocurriendo, podemos denunciarlo. Y en el caso de las deportaciones en el Estado español o en Europa, no vemos absolutamente nada. ¿Por qué?
Pues porque entendemos que esa Europa es la Europa de los derechos humanos. Todo el trabajo sucio se va a poner debajo de la alfombra, porque si no, no da buena imagen. Y ojo, incluso en los propios Estados Unidos, cuando hablamos de las vulneraciones o de las deportaciones, Trump no está deportando más que Obama durante la administración de Obama o durante la administración de Biden. Pero hemos entendido que esa idea de ver a la izquierda como aliada, porque también aquí ocurre en el Estado español, pues no pensamos, digamos, que la izquierda puede llegar a hacer ese tipo de cosas y vemos, en este caso, con los acuerdos de deportación que firma Sánchez. ¿Qué se graba? La pregunta que nos hacemos. ¿Qué sabemos? ¿Qué se muestra de todo lo que ocurre? Al final, nada. No vemos absolutamente nada. Y para mí eso es más preocupante todavía, porque cuando la violencia se ejecuta en la sombra, cuando no hay imágenes, cuando todo se justifica en nombre de la cooperación, entonces es más difícil denunciar. Y no es políticamente correcto denunciar a la izquierda progresista. Y es importante también que esto lo hablemos, porque si miramos incluso en la historia de la frontera, en la historia de la frontera sur, ¿quién puso la cuchilla la primera vez en la valla? Es la izquierda. Y ojo, aquí no se trata de izquierda y de derecha, porque es que en el Estado español da igual el color político. Al igual hemos visto a Feijóo decir que el modelo de Meloni le gusta, también vimos a Pedro Sánchez viajar a Italia, codearse con Giorgia Meloni sin ningún tipo de incomodidades, porque también entiende que tiene que exportar el modelo de Giorgia Meloni. Y lo que más preocupa en este caso es que España se está convirtiendo como en un modelo. Hace 2 días me llamaron unos chicos que son supervivientes de la masacre de Melilla del año 2022. Estuvieron en la cárcel desde entonces, es decir, después de las devoluciones en caliente que les hicieron, les metieron en la cárcel y a algunos les cayeron 4 años, 5, 6, y los de 3 años salieron justo el 22 de junio pasado. Cuando salieron, lo que hizo el gobierno de Marruecos fue deportarles. ¿Dónde? Pues a Mauritania, a la frontera de Mauritania. Me llamaron desde Mauritania, estamos en Mauritania, me contaron todo, digamos, toda la violencia por la que tuvieron que pasar antes de llegar ahí a Mauritania. Estamos hablando de personas que han vivido situaciones de trauma, es decir, lo que ocurrió en la masacre de Melilla no se lo deseamos a nadie. Ningún ser humano. Vimos esos cuerpos apilados, ensangrentados, porque entendemos que esos cuerpos pueden sufrir esas violencias sin que pase absolutamente nada. Ahora les sacamos de ahí, los que han podido sobrevivir, les devolvemos a Marruecos, Marruecos les mete en la cárcel, durante 3 años, después de 3 años, salen de la cárcel y les volvemos de nuevo a llevar a un tercer país, que es Mauritania, para que les vuelvan a meter en otras cárceles como las que se está construyendo. ¿Cómo pensamos desde un punto de vista emocional, psicológico, humano, cómo creemos que estas personas pueden estar en este caso? Y a día de hoy, como digo, un gran número de personas pues, fueron deportadas ahí a Mauritania. Y aquí, como decía, lo que más preocupa es que ese modelo es el modelo que se está normalizando, se está naturalizando. Estamos viendo que el modelo de externalizar la frontera, que antes solamente era te pago y vemos lo que haces, ahora no, te pago, te ayudo a crear mecanismos de bloqueo ahí, te ayudo a crear esas cárceles. Es más, te doy herramientas de represión para que puedas hacer bien el trabajo, como lo dijo el presidente del gobierno español después de la masacre de Melilla, que dijo aquello de que el trabajo había sido bien resuelto, que la policía marroquí había resuelto bien el trabajo. Entonces, ese modelo del gobierno español es el modelo que se está exportando a Europa. La propia Comisión Europea actualmente, para hacer su política migratoria, coge el modelo europeo, el modelo español de externalización de frontera, el modelo incluso los países de la zona de los Balcanes
Cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados en el año 2015, tuvieron que venir a España a tomar nota de cómo se ponían vallas y cómo se ponían cuchillas para poder replicar el modelo ahí, ¿no? Y ese es el modelo, en este caso estamos viendo que se está externalizando. Y eso también impacta en la salud de la persona. Porque ¿qué salud puede haber en un sistema que te persigue solamente por querer sobrevivir? ¿Qué dignidad puede haber cuando te encierran por existir? ¿Qué derecho de salud queda cuando eres devuelto en un lugar donde ni siquiera puedes tener acceso a agua o puedes tener acceso a un baño? Los chicos de los supervivientes de la masacre de Melilla, cuando cuentan la situación en la que se encuentran actualmente en Mauritania, muchos de ellos, de hecho, Khalid, me decía, yo es que de estar aquí, después de todo lo que he pasado, prefiero volver a Sudán, porque la mayoría son de Sudán, prefiero volver a Sudán que se me caiga una bomba encima. Por lo menos moriré en mi tierra y ya veremos. Cuando escuchas ese tipo de cosas es donde te das cuenta de que hemos caído tan bajo que todos esos temas al final se nos quedan muy lejos. Porque, como digo, cuanto más externalicemos la frontera, pues mejor, porque no vemos lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Por consiguiente, no pedimos esa rendición de cuentas. Y todas esas preguntas que hacía antes, yo creo que es la que nos tenemos que hacer hoy en día, es la que nos tenemos que hacer esta mañana para entender un poco desde qué punto estamos partiendo. Y primero debemos responder a algo que es tan básico. Si estas personas de las que estamos hablando tienen categoría de seres humanos. Porque a veces cuando escuchamos eso de todas las personas, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad, artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno se llega a preguntar cuando ve todo lo que ocurre ahí, que cuando hablamos de personas, ¿hablamos del Mediterráneo hacia arriba o es que es todo el mundo? ¿O es solamente que hablamos de Occidente? ¿O hay un color que es el color blanco? Porque es que podíamos fácilmente quitar la palabra persona en ese artículo número 1 y poner todas las personas blancas. Porque a día de hoy la cuestión racial tiene un peso muy importante de la que no se lo estamos dando, digamos, ese espacio, ¿no? Porque utilizamos todo tipo de eufemismo para no tocar realmente esas cuestiones de fondo. Y ese espacio, como decía, de reflexión, pero también ese espacio debe ser un espacio de compromiso, porque ese tipo de espacios lo hemos organizado muchísimo. Hemos estado en muchísimos espacios donde hemos hablado, pero como sociedad, ¿cuál es el compromiso? Como personas individuales, colectivos, ¿cuál es el compromiso del que salimos o podemos salir de aquí? A mí muchas veces, antes me hacía mucho esta pregunta y yo entraba a contestar, pero desde que ocurrió lo de Ucrania, no contesto a esta pregunta. La pregunta de ¿qué hacemos? Es que siempre que terminas de hablar, te pregunta, vale, ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta es muy simple. Lo que hicieron con el caso de Ucrania. Es que tenemos muy fácil, porque a la gente en Europa no hizo falta decirle lo que tenían que hacer con el caso de Ucrania. Todo el mundo sabía exactamente lo que tenía que hacer. El que tenía que coger su coche para ir a buscar refugiados ucranianos también lo hizo. Y ojo, lo digo porque antes sí que entraba a teorizar, a explicar cosas, pero es que la gente lo tiene más que claro. Hay una cuestión racial. Los ucranianos tuvimos muy claro, la gente tuvo muy claro por dónde se tenía que poner. Hay un barrio en Sevilla, cuando yo dirigía un centro de acogida ahí en Sevilla, que la gente salía todos los jueves a manifestarse porque no querían la construcción de un centro de menores ahí. Todos los jueves. Pues ese barrio, cuando ocurrió lo de Ucrania, la gente de ese barrio se movilizaron para... es que no esperaron que llegasen los refugiados ucranianos. Se movilizaron para ir a buscarlos. Llamaban que si a Cruz Roja, que si a no sé qué, para preguntar si podían acoger a esas personas. Y aquí no podemos ir buscando muy lejos, es una cuestión
puramente racial de la que tenemos que hablar. Por eso digo el compromiso. Tenemos que hablar de compromisos. ¿Cuál es nuestro compromiso como sociedad? Para otros temas sociales tenemos un posicionamiento muy claro, no divagamos. Es más, cuando ocurre algo sabemos cómo reaccionar. Y lo digo muchas veces, ocurren cosas que tienen que ver con la migración, somos un país de frontera, vemos a diario lo que ocurre en la frontera, no nos movilizamos. Yo recuerdo en el 2015 cuando ocurrió los atentados de Charlie Hebdo, todos éramos Charlie y supimos perfectamente cómo posicionarnos. Pues ese mismo día, mientras el foco mediático estaba en Francia, las 24 horas, una embarcación a la deriva en el Mediterráneo con 70 personas muertas. No miramos, ni siquiera salió en los periódicos. Pero es que hasta las muertes nos condicionan para ver cuáles son las muertes que tenemos, con las que tenemos que tener empatía. Porque esas personas, si ya vivos no les consideramos como seres humanos, muertos ya ni os cuento. Y esto es lo que realmente pues, mueve las sociedades, mueve nuestras sociedades. Y vemos cómo determinamos también las prioridades de hacia dónde tiene que ir esa empatía. Y cuando nos toca hablar de las personas migrantes, pues los que más, digamos, sensible al tema, te hablan de que no, es que tienen que venir a sustentar el sistema de pensión. Es que aquí necesitamos que vengan migrantes, los más progresistas, necesitamos que vengan los migrantes porque hay que mantener ese sistema de pensión. Es que África es muy joven, es que Europa... y si vengo aquí y no me da la gana trabajar, y si vengo y no me da la gana sustentar el sistema de pensión, ¿qué hago? Soy sujeto de derechos. ¿Por qué no hablamos en términos de derechos? Y ojo, vuelvo a decir, estamos hablando de personas que a lo largo de la historia se les ha hecho entender que no tienen ni derecho a soñar, no tienen derecho a tener derecho. Y llegamos aquí y nos dicen, o vas a Huelva o aquí no tienes tu sitio. Está el que dice que hay que electrificar la valla para que no lleguen y está el que dice que tienes que venir porque tienes que cuidar a su abuelo. Pues ni uno ni otro. Debemos hablar de esas personas en términos de derecho. Lo digo porque en todos los foros lo escuchamos, en los medios de comunicación. Tenemos que ir sacando datos de migrantes y lo productivo que son los migrantes para convencer a la gente. Es que una sociedad que necesita que se le saque datos para respetar los derechos básicos de la persona, es que es una sociedad esquizofrénica. Es que es una sociedad que ha caído muy bajo y lo vemos cada vez más en Europa. En Europa ahora mismo no hace falta tener un programa político. Creas un partido, basta con ser profundamente racista, radicalmente islamófobo y otras cuestiones y estás asegurado de tener votos. Ha caído Austria, ha caído a los Países Bajos, Hungría lleva muchísimo tiempo, Italia cayó, Francia está al borde de caer y así sucesivamente. Cuanto más duro es tu discurso, mejor, más recompensa vas a tener en términos, digamos, de apoyo político. ¿Y quiénes son esas personas que apoyan esos discursos? Porque si vemos que cuanto más radical es tu discurso, más avanzas, es que hay gente dentro de la sociedad, y ojo, estamos hablando de mayoría, que dan esos apoyos. Entonces, desde ahí tenemos que hablar de ese compromiso, porque esa minoría, porque muchas veces cuando hablamos hay gente que te dice, no, es que no todos somos así. No, es que tenemos que hablar porque es un problema dentro de la sociedad, esa falta de compromiso, dependiendo del tono de piel de la persona, pues me comprometo más o menos en este caso, ¿no? Para ir terminando, creo que es más que necesario en este sentido, en el momento en el que estamos, pues ir incluyendo en todos los aspectos de la política migratoria el enfoque de la salud. Porque es una de las cuestiones que se deja atrás. Cuando hablamos de las políticas migratorias, hay muchísimos países que han avanzado en estos estudios, ¿no? Aquí en España todavía lo vemos como algo nuevo, del que incluso para hablar de ellos
según qué espacios, tienes que tener mucho cuidado. Los investigadores, las investigadoras, dependiendo de qué planteamiento hagas, te tumban una investigación. Esto, en el Estado español, esto está a la orden del día. La palabra raza, se estaba comentando antes, todavía hay un miedo. Tienes que hacer estudios, busca cualquier eufemismo, es más, te lo dicen, busca otra cosa. Aunque hagas el mismo trabajo, busca otra cosa, porque es que la sociedad no lo va a coger bien. La academia está cerrada, los procesos de investigaciones, las propias ONGs que trabajan con personas migrantes, muchas veces son las mismas que reproducen todo lo que estamos hablando aquí. Y es un tema tabú. Yo soy muy consciente de ello. Lo que pasa es que no podemos seguir hablando con eufemismo. Cuando una ONG te dice, no, es que buscamos el piso de los migrantes a las afueras porque es que no queremos problemas. Cuando desde una ONG te dicen esto, es que ya estamos entendiendo esto como un problema. Y lo que entendemos como un problema, al final, acaba, en este caso, siendo uno, ¿no? Y es un problema que creo que debemos abordar. Yo sé que no es políticamente correcto hablar de esto, ya sea el tema de la cooperación o señalar a las ONGs, pero las ONGs se tienen que hacer mirar muchísimas cosas. Porque si para las ONGs se les va la subvención en esto, a nosotros se nos va la vida. Y es importante tener esta cuestión en cuenta. No podemos aceptar que se sigan firmando los acuerdos, como el acuerdo que se ha firmado en Mauritania, en nombre de la democracia, en nombre de la cooperación. Hay que pedir rendición de cuentas. Pedimos rendiciones de cuentas para muchísimas cosas. Y ojo, soy consciente de que estamos en un país donde no se rinde cuenta, no solo con la política migratoria, pero ojo, con la política migratoria mucho menos en este caso. España no puede seguir diciendo, seguir diciendo que no suscribe al modelo de Giorgia Meloni cuando al mismo tiempo lo está ejecutando en Mauritania, porque no tiene ninguna diferencia lo que se va a construir en Mauritania con lo que está construyendo Giorgia Meloni en Albania o lo que construyó Giorgia Meloni en Albania, porque llegará el momento en el que cuando se hagan las deportaciones, porque es lo que se firmó, cuando se deporten a gente desde España, se les deportará a Mauritania. Da igual tu país de origen, se te deportará a Mauritania, desde ahí esperarás si tu asilo lo aceptan o no lo aceptan, al igual que lo está haciendo Giorgia Meloni en este caso. Urge de una vez por todas descolonizar lo que es la cooperación internacional. Yo soy muy crítico con la cooperación internacional, no me escondo, lo digo muchísimas veces, porque he estado ahí en el sitio donde hemos escuchado históricamente que se les está ayudando al continente africano. Ese continente, aunque África sea maldito como continente, si esas ayudas de las que siempre hemos escuchado se diese o era una realidad, algún día se levantaría. Pues hemos escuchado durante mucho tiempo que se está ayudando a África, se sigue ayudando a África. De hecho, no es políticamente correcto decir que no queremos ayuda. Y yo les digo desde aquí, no queremos ese tipo de ayuda, porque antes lo llamaban ayuda al desarrollo, luego cooperación al desarrollo, luego buscamos, ahora hablamos de cooperación internacional feminista también, o sostenible. Vamos añadiendo adjetivos, pero es lo mismo. Entonces, cuando vemos que en países del sur, en este caso en el continente africano, llegan esa cooperación internacional de la que hablamos y cuando hacemos los números y vemos realmente quién ayuda a quién. Porque para que se hagan una idea, lo que sale del continente africano a través de fugas de capitales, a través de empresas españolas, europeas, occidentales que no pagan sus impuestos en esos países, representa cerca de 944.000 millones de dólares. Y lo que se da, de alguna manera, lo que va a África, representa 177.000 millones de dólares. Te quito 944.000 y te doy 177.000, de los cuales esos 177.000, solo el 10% es ayuda. Todo el resto son préstamos que esos países van a pagar hipotecando el futuro
de muchísimas generaciones. Pero desde aquí, ¿dónde ponemos el foco? Ponemos el foco en esas ayudas. Mirad cómo somos buenos, mirad cómo estamos ayudando. Y ojo, y esa gente no se pueden quejar porque les estamos ayudando. Y cuando criticas, pues no es políticamente correcto criticarlo. Y para ir terminando, aunque parezca obvio, yo creo que es importante que no perdamos de vista, ya que estamos hablando de la salud, que la salud no es una política técnica, es un derecho profundamente político y politizado. Porque si no, todo lo que estamos hablando, si fuese un derecho, es más, si lo entendiésemos como lo que es, no estaríamos hablando aquí. Pero es un derecho, como decía antes, profundamente político y politizado, y así es como debemos tratando. Porque mientras sigamos permitiendo que se externalice la frontera, el sufrimiento, el cuidado, el silencio, porque se compra también ese silencio, no habrá equidad en salud. Vamos a hablar muchísimo de equidad en salud, pero la equidad en salud también es pedirle a Sánchez que rinda cuenta cuando hace viaje a Mauritania para crear esos centros, porque en esos centros van a acabar gente desgastada a nivel emocional, desgastada a nivel psicológico, con cicatrices físicas que van a acabar en esos centros. Por eso debemos, en este caso, dejar claro que no se puede curar el trauma con indiferencia. No se puede proteger la salud mientras se financia la persecución. No se puede hablar, en definitiva, de derechos humanos mientras se externaliza a cambio de petróleo, de control y de silencio diplomático. Muchísimas gracias. Hola, vale. Buenos días, me llamo Dunia, soy de Melilla, entonces he vivido mucho lo que acabas de comentar, me ha emocionado mucho y quería hacer un inciso. No es solo a las personas negras, o sea, las personas negras son cuando la ven, pero las personas que tenemos apellidos árabes también lo tenemos muchas veces difícil. O sea, espérate. Quiero decir que yo soy nacida en Canarias, criada en Melilla, y se juzga muchísimo cuando tienes un apellido árabe, o sea, árabe, musulmán. Entonces, no, como acabas de decir, las personas que vienen de países de guerra cristianos, por decirlo de alguna manera, se le acoge muchísimo más que las personas que son de Marruecos o de cualquier otro sitio. Entonces quería hacer solo ese inciso. Vale. Hablamos de la frontera sur, no podemos decir que no es solo las personas negras. Es muy importante. Para mí, yo creo que debemos, evidentemente no es una competición de ver quién sufre más violencia, por supuesto, pero cuando hablamos de la frontera sur, hay un matiz muy importante que tiene que ver con la negrofobia. Yo he estado en el norte de África. Y como digo siempre, es donde por primera vez tomé conciencia de mi negritud. Y no es poca cosa. La masacre de Melilla, cuando la vimos, la represión en Marruecos, en Argelia, en Libia, es hacia personas negras. Entonces, a veces diluimos esto cuando hablamos de las políticas migratorias. Tú, dependiendo de tu tono de piel, puedes cruzar la frontera de Melilla o de Ceuta o no. ¿Es verdad?
he estado en Marruecos con gente de Túnez, con gente de otros países de la zona del norte de África, y ellos incluso podían pasar a través de la frontera terrestre, digamos, a lo que es la frontera oficial, utilizando, por ejemplo, un pasaporte falso, por decirlo de alguna manera. Podían pasar. Yo no puedo pasar. Y no es porque tenemos la misma condición, porque somos personas en proceso migratorio. Tenemos una valla donde yo, por mucho que quiera, no puedo ir a pasar ahí, aunque falsifique lo que tenga que falsificar. Porque hay algo que dice claramente que dentro de ese espacio de criba humana también hay jerarquía. Y esa jerarquía no podemos no verla. Por eso enfatizo mucho en eso, ¿no? Y hay un término que es la negrofobia, y eso se debe hablar. Y en proceso migratorio la negrofobia es muy clara. Cuando vemos cómo se apalizan a las personas durante la masacre de Melilla, eso es histórico. Lo de disciplinar al negro es algo histórico desde la época de ¿Cómo? La masacre a los negros de Melilla no ha sido nuevo, o sea, fue desde cuando ya empezaron a intentar pasar, o sea, ha habido muertes que no se han visto. Efectivamente. O sea, esa parte se ha visto porque se ha podido grabar, pero la gente que somos de Melilla y que hemos vivido eso, no era una cosa inusual que solo había pasado esa vez. Sí, efectivamente. Por eso digo que dentro de todo esto que estamos hablando hay cuestiones que no es solamente que te levante y lo hable, no, es que es real, lo vemos. Lo de cómo te viola. La policía marroquí, cuando, digamos, se disponen a pegar a las personas negras, lo que la paliza es también desde una visión racial. No podemos obviar esa parte, ¿no? Aparte del hecho de que te pagan para que tú hagas esto, pero hay una cuestión social en el norte de África que tiene que ver con la negrofobia, que esto hace que a la hora de aplicar lo que se firmó en un acuerdo con Europa, entra también esa parte racial, esa parte de negrofobia dentro de esto, ¿no? Por eso digo que sí, es importante, digamos, por eso en alguna parte he dicho eso de que cuando son personas no blancas, porque evidentemente cuando vas a un centro de salud aquí, si te llamas Mohamed, pues no te atienden al igual que si te llamas José, la cosa como son. Entonces, esa cuestión también existe, pero para mí es fundamental no diluir la cuestión de la negrofobia. Muchas gracias. Yo, si me permitís, por intentar ajustarnos malamente al horario, nos podemos tomar fuera un café y continuamos en 10 minutos, volvemos con la siguiente mesa. Las personas que están en la siguiente mesa, por favor, que con la gente de sonido se vayan poniendo los micrófonos.